Hoy veremos el testimonio de un joven actor que cuando alcanzó dinero y fama pensó que lo había conseguido todo, pero solo cuando tuvo que enfrentar las consecuencias de sus malas decisiones tuvo un encuentro personal con Jesucristo. Veamos. Mi historia comienza más o menos hace 24 años cuando conozco una mujer hermosa que se llama Jimena y con la cual decidimos arrancar una vida juntos. Ha sido una vida maravillosa, muchas pruebas, muchos caminos difíciles por recorrer. Transcurría por allá el año junio de 1989 cuando nos conocimos y nos hicimos novios. Jimenita tenía 13 años y medio, yo tenía 15 en ese momento. Hacia el año 92, cuando a mi padre lo trasladan para Bogotá, entonces yo tengo la oportunidad de encontrarme con el medio de la actuación. Nunca lo había pensado, no había visualizado ser actor. Sencillamente apareció en el camino. Y hablo así, de esta forma, porque en ese momento estaba en el mundo y así lo vi yo. Entonces, tuve la oportunidad de empezar todo el proceso en la televisión, haciendo extras y cosas muy pequeñas en televisión y luego ir creciendo con personajes y después irme preparando. Pero es ahí cuando empieza la vida un poco a complicarse. Es ahí cuando realmente aquello que le llamamos fama, que le llamamos ego, empieza a hacer mella en la vida de Pedro Rendón. Y entonces me atrapó y me dejé llevar por muchos compliques y dificultades en la vida en pareja. ¿Sí? En aquel entonces aún no teníamos hijos, pero ya vivíamos juntos, transcurría el año 96. Recuerdo tanto que llegó el año de 1997 puntualmente y yo tengo un estancamiento en la parte actoral. Es un estancamiento demasiado fuerte, demasiado duro, no había trabajo, fue un año supremamente difícil para mí en la parte económica. Y en ese momento, quien decide llevar las riendas económicas del hogar es Jimena. Y la llevamos de una forma fea, porque yo ya había protagonizado una novela en el año 93, 94. Entonces yo ya me creía, en teoría, con el derecho de no salir a buscar trabajo, porque a mí tenían que llamarme. ¿Sí? Yo ya había protagonizado, entonces yo ya no salía a buscar trabajo, yo me quedaba en la casa esperando a que me llamaran. Nunca pasó, nunca. Y en ese momento, cuando estás en la casa, sin hacer absolutamente nada, sin tener a Dios en el corazón, empieza Satanás a aprovecharse de todo eso que tú le estás brindando. Y empiezan a haber problemas, tentaciones, pornografía, muchos problemas económicos, conflictos entre los dos, agresiones físicas, hasta que llega el momento crucial de, digamos, de toda esta situación, de ese año 97 horrible. Y fue que me dejé llevar por la carne. Conozco a una pelada, una vecina, y termino teniendo relaciones sexuales con ella. Y ocurre que esa aventura me llevó a contraer una enfermedad de transmisión sexual. Una muy fuerte, que tuvo que curarse con penicilina, una cosa demasiado fuerte. Digamos que no hubiera sido tan difícil hasta el punto en que paralelamente nos llega la hermosa noticia de que vamos a ser padres. Y yo termino contagiando a mi esposa, ya en embarazo, casi 2 meses de embarazo, de esa enfermedad de transmisión sexual. Y ahí la vida se complicó mucho. Y puedo decir literalmente que
que me convertí en un asesino. Así lo digo yo, porque casi acabo con la vida de mi hijo que ya venía en camino. Pero mi Dios es grande, es misericordioso, nos tenía preparado grandes cosas para nosotros y nos echó una manito desde ese momento, pero nosotros no lo reconocíamos. Y la vida siguió, y salimos de ese problema. Nuestro hijo Nicolás nació y aquel problema económico, problema de familia, continuaba. Cualquiera pudiera decir que la vida de un artista, de una persona famosa, es una vida ejemplar, pero llegar a este punto en el cual estamos hoy en día no fue fácil, fue un camino bastante difícil, un camino de muchas pruebas, de muchos procesos. Y ya transcurre el año de 1999, cuando una amiga, compañera del colegio de mi esposa, de Jimena, se da cuenta de que no estamos en una situación fácil. Y ella es nuestro salvavidas en ese momento y nos invita a una congregación, a un grupo de jóvenes, y nosotros asistimos por primera vez. Y conocimos cosas bonitas, conocimos del Señor, mas no tuvimos la oportunidad de tener intimidad con Él, de conocerlo mucho más. Y seguimos en este mundo, nuestra vida en pareja continuó, lleno de dificultades y de problemas, y llega otra crisis, problemas económicos tan difíciles que hasta pensamos en vender el cuerpo, ¿sí? Caer en prostitución con tal de recoger dineros para poder sobrevivir. Llega una pequeña luz, una oportunidad de progresar económicamente, y es un trabajo en Venezuela. Eso transcurría ya el año 2004, 2005, y decidí irme a Venezuela. Inicialmente viajé yo solo y después me llevé la familia. Al regreso de Venezuela llega, digamos que uno de los momentos más importantes de nuestra vida, y es que mi hijo empieza con un dolor de cabeza muy fuerte, bastante preocupante, y él pide que lo llevemos al médico. Lo llevamos al médico. Inicialmente el pronóstico era una migraña, un dolorcito de cabeza, le mandaron algo pasajero, hasta que un médico lo ve un poco más a profundidad y nos dice una noticia que no fue muy alentadora para nosotros en ese momento, y era que mi hijo tenía unas masas en su cabeza. Él decía eran unos tumores malignos, ¿sí? Cáncer, en fin, había que hacerle una patología, había que intervenirlo quirúrgicamente. Eso fue en noviembre del 2005, a él lo intervienen, y resulta que en ese momento nos llevó esta situación a encontrar a esa persona que habíamos conocido años atrás. Nos llevó a buscar a Jesús, a ese que habíamos conocido en un momento y que nosotros creíamos que Él nos iba a echar una mano en esa situación difícil. Estábamos confiados que Él era el único que podía sacarnos de esa situación. Y tan bello fue para nosotros saber que Dios nunca se había apartado de nosotros, que Él siempre había estado ahí, y efectivamente nos brindó ese abrazo que todos esperamos en una situación difícil. El pronóstico no era fácil, nos daban un 99% de posibilidades de que fuera un tumor maligno o que fuera un absceso cerebral, una infección generada por un virus, una bacteria. Y ese fue el resultado final, fue un absceso cerebral. Fue lo mejor que nos pudo haber pasado. Ese 1% había estado al lado de nosotros, y nosotros le dimos infinitas gracias a Dios por habernos echado esa manito y habernos devuelto a nuestro hijo. Salimos adelante. ¿Qué pasa? Días después hacen
otro examen de la cabecita de Nico para saber cómo había quedado todo después de la cirugía y vuelve a aparecer otra masa. Confrontamos al médico, le dijimos, bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Qué sucedió? O sea, ¿usted no quitó todo lo que había ahí en la primera cirugía? También estaba totalmente desconcertado, me decía, yo no sé qué pasa aquí. Y están las placas, y en la placa aparece una masa más o menos del tamaño de una pelota de ping pong. Era algo bastante grande como para que al médico se le hubiera pasado. Sencillamente él, con el corazón en la mano, nos dice, yo quiero que sigan teniendo esa fe y crean en mí como lo han venido haciendo todo este tiempo. Vamos a volverlo a intervenir, es la única opción que tenemos. Y nosotros aceptamos y volvimos y le entregamos a nuestro hijo. Pero además nosotros hablamos con el Señor y le dijimos, Padre Santo, si está en tu voluntad, déjanoslo. Si te lo quieres llevar, llévatelo. Pero si no lo quieres dejar, déjanoslo completo para que lo podamos disfrutar al máximo. Pasa esa segunda cirugía y resulta que el médico sale de cirugía, se sienta en una silla, nosotros lo vemos con una cara de preocupación y él nos dice, no había absolutamente nada. Y nosotros literalmente dimos un grito de victoria, de triunfo. Una vez más, Dios nos había ayudado. Y fue a partir de ese momento en que nosotros decidimos realmente entregarle nuestra vida completamente al Señor. Y ya con 2 hijos hermosos, con Nicolás, Sofía. Nicolás hoy en día tiene 14 años, va a cumplir 15, Sofía tiene 10 años, hermosa, divina, una familia ejemplar, aman al Señor, les fascina aprender mucho más de Él. Ese ha sido un poco el resultado de tener una vida en familia y entregada completamente a Cristo. Pero bueno, si Pedro dice ser cristiano, ¿qué hace en ese mundo tan difícil? Hablando bastante con el Señor, yo lo entiendo y literalmente le obedezco a Él. Y Él me da a mí una misión hermosa, y es ganar uno más para Cristo. Es nuestro propósito como cristianos, ¿no? Y resulta que en ese medio, un medio tan oscuro, Dios me llama a ser luz en medio de las tinieblas. En ningún momento digo, hola, mucho gusto, soy Pedro Rendón, soy actor y soy cristiano. No, en absoluto. Sencillamente yo dejo que sea el Señor quien obre a través de mi comportamiento. Y eso lo ven las demás personas. Entonces ha sido maravilloso poder estar al lado de mis compañeros, ayudándoles. Es un mundo difícil, pero si mi ejemplo sirve para ganar uno más para Cristo, bienvenido. El llamado está a rescatar uno más para Cristo.